Hola chicos, buenos días, un gusto estar en comunicación todavía con ustedes, espero que se encuentren muy bien de salud, que estén descansando como es debido, que estén realizando las actividades que les estamos dejando por acá y sobre todo que estén pasando un momento de calidad con su familia, que es muy importante. Ya que tenemos este tiempo, pues hay que aprovecharlo para pasar tiempo de calidad con nuestra familia, haciendo cosas en donde todos nos sintamos a gusto, ¿vale? Bueno, continuando con nuestras actividades de la asignatura de historia, vamos a ver el legado del virreinato. Durante este periodo que estuvimos viendo, que hemos estado viendo durante estas clases en línea, nos hemos dado cuenta de muchas características que existen en el virreinato, de la influencia que ha tenido la iglesia novohispana y bueno, de los efectos que también tuvo toda esta presión que hicieron la iglesia novohispana y su poder hacia las comunidades indígenas. Toda esta influencia que ha tenido tuvo repercusiones buenas y malas, pero al final de cuentas son repercusiones, ¿no? Dentro de todas estas repercusiones también nos dejan algo que es un legado. Un legado es como una herencia que nosotros por nacer tan solamente en este país, pues ya traemos, ya tenemos parte de esta herencia, ¿no? Se le llama legado y bueno, se llama legado virreinal el tema de hoy. Antes de iniciar, me gustaría ser muy puntual con las indicaciones de lo que debe de tener nuestros trabajos. Entonces les recuerdo que debe de ser un tema, una fecha, un aprendizaje esperado y su respectivo margen, ¿vale? Entonces una vez teniendo estas puntualizaciones que debe tener nuestro trabajo, vamos a continuar con la parte teórica. Dentro de la lección de hoy tenemos que reconocer que el idioma y algunas costumbres son legado de la época virreinal. Entonces vamos a darnos cuenta con nuestras actividades que vamos a realizar en casita, cómo el idioma forma parte muy esencial de lo que es de lo que somos nosotros como mexicanos. Se sabe que la lengua oficial que nosotros tenemos es el español, pero hay varias palabras que son de origen indígena y que seguimos utilizando en la actualidad. Es legado. Esto y las costumbres. Hay varias costumbres que ahorita vamos a ir leyendo, que les realicé un archivo con información, que son parte de nuestro diario, de nuestra vida diaria. Y esto viene todo de tradiciones del virreinato, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta poco a poco de cuáles son estas tradiciones. Acá en el pizarrón ya puse más o menos una, pero ahorita vamos a ir viéndola con el tema, cómo van saliendo cada una de estas. Dice: el legado cultural más importante del virreinato en el Estado de México se conserva en sus pueblos y sus comunidades, ¿vale? Ya estamos diciendo que se conserva, es que en la actualidad todavía existe este legado dentro de los pueblos y las comunidades que forman parte del Estado de México, ¿vale? La mayoría de ellos se fundaron durante el siglo XVI. En los lugares que estos sitios se asentaron señoríos prehispánicos, pero otros aparecieron de la raíz de las congregaciones, pues religiosas, ¿no? Las culturas de los pueblos y comunidades, como son las mazahuas, los otomís, los matlacincas, los nahuas, fueron los que transformaron y permanecieron durante siglos. Hasta nuestros días, en la actualidad, todavía existen parte de estas culturas. Entre las tradiciones más arraigadas de estos pueblos están las fiestas religiosas, que la pongo de este lado. ¿Qué tipo de fiestas religiosas? Estamos hablando que las fiestas religiosas se les hacían a diferentes tipos de santos y que en la actualidad pues se siguen realizando. Entre estas fiestas religiosas destacan los santuarios del Señor de Chalma, la Virgen de los Remedios en Naucalpan y el carnavales muy comunes que se festejan. Por ejemplo, en Ixtapaluca tenemos el Señor de los Milagros y es una fiesta que se sigue realizando con naturalidad. Obviamente en estas fechas no se van a realizar ese tipo de fiestas, pero son legado. Estas fiestas son tradiciones que se siguen realizando, ¿ok? Muchas danzas que se llevan a cabo en las fiestas de los pueblos tuvieron su origen en la época virreinal. Acá está de este lado las danzas, ¿vale? Como los moros y los cristianos, los chinelos, los arrieros y las pastoras. Este baile de los chinelos, pues es que es tan conocido dentro de nuestro comunidades y más de estas comunidades que están en el oriente del Estado de México. Son tan conocidas y se siguen llevando a cabo, ¿no? En diferentes lugares.
En algunos casos las danzas fueron inventadas para explicar temas cristianos o bíblicos. En las iglesias y ciudades virreinales, los frailes y las monjas crearon cantos y piezas de música sagrada para las misas, para las fiestas religiosas como las que les estaba diciendo, y así como para los festejos de Navidad también. Entonces los frailes y las monjas fueron personas que ellos inventaron ciertos tipos de danzas y bailes para conmemorar o para significar distintos pasajes bíblicos, por ejemplo. Y bueno, hicieron diferentes tipos de bailes. Fuera de las iglesias, en las calles, los habitantes urbanos disfrutaban de sus fiestas, fandangos, que eran bailes muy populares de la época virreinal. Por las noches salían las murgas. Las murgas son como carnavales de gente y de grupos de jóvenes, que eran parecidos a las tunas universitarias o estudiantinas, que interpretaban canciones con instrumentos de origen español como la mandolina, que es una guitarra pequeña. Tiene diferente forma que la de un ukelele, pero es una guitarra pequeña la mandolina. El contrabajo, el laúd, el panadero y las castañuelas. Entonces todos esos instrumentos se utilizaban para tocar el fandango, que son ritmos que obviamente son españoles, traídos por españoles, pero que a la fecha pues se siguen conservando. Y bueno, que son parte de donde surge toda esta música, ¿no? También los pueblos, la música que acompañaba las danzas en las fiestas, los santos se fusionó con instrumentos mesoamericanos, las canciones. Entonces estamos hablando que desde el virreinato existen canciones que nosotros todavía pues seguimos tomando, que seguimos utilizando como tal. Otras tradiciones, lejos de toda la cultura, como está aquí, todo esto es cultura. Otras tradiciones que se forjaron en la época virreinal son las artesanías. Las artesanías eran de diferente tipo y bueno, se siguen ocupando a la fecha, se siguen ocupando diferentes tipos de estatuas y artesanías que se realizaban en aquella época, siguen siendo ocupadas en nuestros tiempos. Por ejemplo, cada año en las festividades de los difuntos en los portales de Toluca se instala la feria del Alfeñique, que lleva a cabo el nombre de la pasta de azúcar con la que se elaboran calaveritas de dulce, ¿vale? Esta tradición comenzó en el siglo XVII, cuando Francisco de la Rosa, vecino de Toluca, obtuvo el permiso real para elaborar dulce de alfeñique. Entre la comida tradicional que se originó durante el virreinato en nuestra ciudad está la barbacoa, el chorizo de Toluca, los quesos de Ayapango y de los quesos de Aculco, ¿vale? Entonces estamos hablando de que durante esta época se realizaron diferentes tipos de artesanía, como podrían ser incluso calaveritas de azúcar, diferentes tipos de artesanía que se sigue utilizando. Nada más hay que un poco acercarse a los distintos pueblos y vamos a ver que hay diferentes tipos de artesanías que se siguen realizando, incluso en la ropa, en el tejido de telas, en todo esto. Las comidas son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando se mezcla todas estas partes europeas con todo lo que ya se tenía aquí de conocimiento previo, empiezan a dar diferentes tipos de comida que en la actualidad seguimos tomando. Entonces, la cultura son las fiestas religiosas, las danzas, las canciones y también la artesanía y la comida, ¿vale? Entonces esto es parte de lo que hay delegado desde el virreinato para nosotros, ¿vale? Aparte de esto, existieron también bienes materiales, como fueron las pinturas plasmadas en los muros de las capillas abiertas y las iglesias de los conventos. La convivencia de los temas cristianos con las prácticas artísticas indígenas produjo un estilo nuevo de arte conocido como taquitic. Uno de los legados culturales más importantes del virreinato en nuestra entidad son los conventos franciscanos, los agustinos, los dominicos, que fueron construidos por las iglesias bajo la dirección de los frailes. Entonces todos estos conventos que muchas veces vemos en el centro de los pueblos que visitamos, pues tienen un origen desde el virreinato y fueron obviamente mandados a hacer por los frailes, que eran las personas que se encargaban de la administración de estas iglesias, de estos conventos. Ellos combinaban elementos de la arquitectura europea de los siglos XV y XVI. Su estilo es conocido como planteresco. En cambio, los edificios construidos bajo la dirección de los jesuitas son ejemplo de arte barroco, novohispano de nuestro estado, como la iglesia de San Francisco Javier y el colegio de San Pedro.
El ex colegio de jesuita de Pozotlán alberga hoy un Museo Nacional del Virreinato, donde en él se encuentran gran parte de todo este bagaje artístico de aquella época. Y obviamente también pinturas de la época virreinal. Durante este periodo virreinal es también muy importante tomar otra parte. Las personas, el material humano, hubo muchas personas que se dedicaron a escribir y nacieron también primeras personas que experimentaban, podría llamar como científicos, que gracias a información que ellos han obtenido, pues ha habido muchos avances en la historia, ya sea en sus diferentes ramos o incluso la escritura. Hay escritos, hay poesía que es desde la época del virreinato, que a la fecha se sigue tomando en cuenta, como es aquellas poesías de Sor Juan Inés, que en algún momento ya les dejé investigar quién era. Entonces, estamos hablando de que también hay un material humano muy importante, que es con libros, que es con investigaciones que se hicieron, experimentos de aquella época y que a la fecha pues nos sirvieron de mucho, ¿no? Entonces, vamos a leer las actividades de casa. Primera actividad es leer la lectura, obviamente, del legado virreinal, por si les quedó alguna duda. La segunda actividad es realizar un listado con 10 ideas principales que rescates del tema. O sea, una vez que ya lo hayas leído, vamos a apuntar 10 ideas principales. Es un listado, 10 ideas, es sencillo. Tercera actividad es investigar qué palabras indígenas usamos actualmente y por qué las usamos si nuestro idioma oficial es el español, ¿vale? Entonces esas dos preguntitas las van a investigar también. Esa es la tercera actividad. Cuarta actividad es realizar un cuadro comparativo de la Iglesia Novohispana. Ahí ya les dejé yo abajo que lo que quiero, que son funciones, características y la influencia de la Iglesia Novohispana. Entonces, en un pequeño recuadro que les dejo ahí la plantilla, ustedes me lo van a anotar, ¿vale? Y por último, las páginas 296 y 297 del libro de la Guía de Santillán. Y es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana con más actividades de las materias que les corresponden, que es formación y ciencias naturales, ¿vale? Entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día y espero que se sigan cuidando mucho en su casita, ¿vale? Nos estamos viendo muy pronto. Bye.